KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Buenos días, Panamá. Hoy es martes 4 de mayo, un día en el que pues empezamos con esa terrible noticia. El número exacto de muertos van 23 en ese accidente ocurrido bueno, ayer está en la capital mexicana, en Ciudad de México, en el DF, pues una de las vigas del metro, de la línea 12 del metro de México, pues de las que van suspendidas, se vino abajo con el paso del metro sobre ella. Así que esa es la situación hoy día en Ciudad de México. Igual, pues también estamos pendientes de lo que está pasando en Colombia. En Colombia ya van, en México van 23 fallecidos, en Colombia van 19 fallecidos, 800 heridos en estas manifestaciones, sobre todo donde el epicentro tiene la ciudad de Cali. Esa es ciudad donde pueden morir, pues por falta de poder llegar más de 1,5 millones de pollos. Ya han fallecido 400.000. Las fincas polleras que están en las afueras de Cali no tienen cómo llegar las personas que están vigilando y cuidando estas fincas en este caos en el que se ha convertido la ciudad de Cali, esta hermosa ciudad del Valle, donde también se informan de balaceras entre pandillas dentro de la ciudad. Recuerden, hoy son las elecciones en Madrid. ¿Qué va a pasar en el futuro de la comunidad autónoma que acoge a la capital española? Alonso Correa va a estar desde allí. Por cierto, como pueden ver, pues docentes y embarazadas, segunda dosis del residentes en el circuito 86, pueden ir al área del estadio Rommel Fernández. Hoy hablando de fútbol y juego de vuelta vamos a tener al primer finalista de la Liga de Campeones, y el Manchester City pues llega o recibe con una ventaja de 2-1 al Paris Saint-Germain. Eso es lo que está pasando en el mundo. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio, Canal 21 Next TV. Muchas cosas que contarle en el día de hoy. Los pongo inmediatamente con la noticia en el detalle y de urgencia. Le doy el dato en España a la 1 de la tarde, hace unos 6 minutos, un poquito más. Sí. Un poquito más. El porcentaje de votación, recuerda que está votando la Comunidad de Madrid solamente, 28,44% ha votado hasta la 1 de la tarde, hora de Madrid. Mire cómo el mundo es de instantáneo. Igual, a eso de las 10:30 de la noche de ayer, aproximadamente hora de México, se produjo ese terrible accidente que le estaba conversando más temprano Fernando, en donde se desploma en la línea 12 del metro una viga. Pero fíjese, Fernando, estemos televidentes y radioescucha, se había reportado en el terremoto del 2017 precisamente que esa viga estaba sufriendo, había sufrido en su estructura y que debía ser revisada. Wow. De manera que ahora van a salir las investigaciones de quién fue esta negligencia y qué fue lo que realmente pasó, porque en el 17 ya los reportajes están saliendo, son dramáticas las imágenes que nos están llegando, nuestra solidaridad con el pueblo mexicano, precisamente con la Ciudad de México. Y el presidente López Obrador estaba recibiendo, alcalde, estaba recibiendo al presidente de Guatemala. Afortunadamente yo creo que ya él se fue, sí. Porque la reunión no fue en Ciudad de México, fue más cerca de la frontera. Creo que este es un accidente muy lamentable, muy lamentable, y ya tendremos en el detalle algunas cosas que van ocurriendo. Le doy una noticia de carácter cultural y para mí de mucha importancia. El hijo de Gabriel García Márquez, Pedro García, está preparando con Netflix una serie sobre 100 años de soledad. Wow. Así que usted va a tener en sus manos el obsequio de esta producción que está dirigida por el hijo del autor, uno de los escritores más prolíferos y más importantes de esta generación. Y de lengua española en general. De la lengua española en general y de América Latina. Gabo es un orgullo para todos nosotros.
y a quienes nos tocó la oportunidad de compartir con él, de discutir con él, de pelear con él, de hablar con él, de conocer sus anécdotas. Gabo es Gabo. Sí. Bueno, sus dos hijos tienen que ver con cine, tanto él como Rodrigo. Yo recuerdo una vez en México, cuando yo llegué, nuestra embajadora nos llevó con Gabo, y Gabo era muy jodedor de paciencia, como buen colombiano. Mamador de gallo. Exactamente. Y me dice, ¿qué pasó, José? Te tengo una sorpresa. Te voy a autobiografiar este libro. Y digo, pero Gabo, autografiar. Yo tengo ya varios libros tuyos con tu firma. Y dice, la diferencia, mi querido amigo, que esta vez la voy a firmar como premio Nobel. Copa. Y le puso ahí. Pero era su manera de vacilar. De vacilar, ¿no? Vaya talento que nosotros perdimos. Bueno, su hijo, en Netflix. ¿Cuándo va a salir? No sé cuándo. Bueno, cuando salga. Cuando salga, pero esto va a estar por allí. Bueno, igual que a los amantes de la cultura, pues ya anunciaron el Gran Combo una gira para celebrar su 61 aniversario. Y luego hay otra noticia de esas noticias que están en el mundo. El gobernador de la Florida, acaba lo que acaba de hacer, eliminó todas las medidas de contención, de mitigación del COVID, todas, por un decreto. Vaya usted a saber lo que va a pasar allí. Le digo que preste la atención a la noticia y no es que crea que es la gran cosa. No. Eso no está dentro de los lineamientos de los organismos de control de enfermedades. Esto es Sobre parte todo, de las atorrancias que estamos acostumbrados a ver en este mundo. Sobre todo que Florida es el tercer estado de la Unión con más casos, con 2.245.853 casos en total, con 35.307 fallecidos. Cuando usted ve que un hombre como este toma estas decisiones, usted no se sienta orgulloso ni se ponga hasta ahora a estar defendiendo al gobernador DeSantis o a favor o en contra. No, yo le estoy señalando un hecho de un acto de alto nivel de irresponsabilidad. Los Estados Unidos, es más, acaba de salir una advertencia en el New York Times, publicado de que con las variantes que están ocurriendo, con la situación que hay todavía en los Estados Unidos, a pesar del gran avance, la vacunación no avanza a la velocidad necesaria como para sentirse que ya estamos controlados allá en los Estados Unidos. A pesar de que ellos tienen el 30% de su población ya vacunada en doble y tienen más de 247 millones de personas vacunadas, esta es una irresponsabilidad del gobernador. O sea, aunque usted lo vacune, usted tiene que mantener las medidas de contención. Bueno, este señor las levantó todo por un decreto. Seguro que le van a hacer algunas denuncias, pero estos son los dobles mensajes que crean un nivel de incertidumbre en los Estados Unidos. Entonces hay una población que va a decir, ¿y para qué me voy a vacunar? Sí. Y entonces, mientras no se avance a la velocidad necesaria, ahí está el problema. Las vacunas son una luz en el túnel. Una de las armas más importantes, no es la única arma. Bien, esto lo acaba de decir este señor en Birmania. La situación está... Mira, los periodistas para informar tienen que esconderse y usar redes clandestinas para mandar los informes, descifrarlos en sus sedes y entonces salen las imágenes. Mire cómo está Birmania. Los muertos se encuentran por decenas, ¿no? La arrogancia de este general, que además tiene que darse cuenta de qué es lo que pasa en Birmania. Ellos son los dueños de todos los negocios, incluyendo del tráfico, de todos los negocios que pasan en Birmania. Es más, ellos tienen por constitución, ya eliminaron la constitución, que el 20% de los miembros del parlamento. Mire qué clase de régimen hay en ese país. Bueno, eso el triángulo de oro pasa por ahí. Y fíjese que es inusual escuchar a Indonesia, a Malasia, hablar en un tono, a los países de la ASEAN, hablar en tono tan duro, pidiendo medidas de retorno a la democracia, pero este señor en vez de retorno a la democracia va para atrás. Para atrás. Hoy también se reúne en Inglaterra el G7, sin China y sin Rusia. Están los países más poderosos del mundo, sin estos dos, para definir la estrategia. ¿Y cuál es la estrategia de defensa, control de los mares? China, Rusia, los Estados Unidos está incorporando, se encuentra ya en Londres el canciller Blinken de los Estados Unidos, Anthony Blinken, se encuentra ya allí. Ayer estuvo una conferencia con el canciller inglés y hoy el G7 va a tomar algunas medidas. Preste la atención, porque cuando ellos se reúnen,
Decían en mi pueblo, reunión de gavilanes, mortandad de De pollo. pollo. Bien. Además de eso, observe los niveles de inestabilidad que hay en el mundo. Usted sabe que Israel es una de las democracias más estables en el mundo, a pesar de que es una democracia en guerra permanente. Y en Israel, el sistema democrático, que es la distribución equitativa del poder, la división del poder, funciona. Es más, de hecho, el primer ministro Netanyahu está en un proceso judicial. Eso no lo ve usted casi en ningún lado. ¿Usted cree que en Salvador pasaría eso? Sí. Ese Netanyahu. Recuerda que hubo elecciones en abril. Netanyahu fue designado porque sacó de los 130, 30. 30. Normalmente el presidente llama a alguien para que coja gobierno cuando hay 50 y algo, 60. Bueno, este señor fue llamado con 30. Hoy, a la medianoche de hoy martes, se vence el plazo para que Netanyahu forme gobierno. A estas alturas, siendo probablemente las 3 de la tarde, 2. De la misma hora de Europa. Súmale 6 horas. No hay consensos y Netanyahu, Benjamín le propuso a un líder de Naftali Bennett, le propuso, este es un partido pequeño, este fue ministro de Defensa de Netanyahu, le propuso una rotación de primer ministro, siendo Naftali primera vez, a partir de momento, primer ministro. Bueno, él lo rechazó. Y aunque lo hubiese aceptado, le faltarían 2 legisladores del Knesset para poder ser primer ministro. El plazo se le vence, todo pareciera indicar que no habrá acuerdo. Y esto lo llevaría a Israel a su 5ª elección consecutiva, en un récord. Porque Netanyahu llegó un momento en que los hombres deben reconocer que es primero. ¿Del país o usted? Usted o el país. Y Netanyahu lleva consecutivamente más de 12 años en el poder. Y yo creo que ha sido suficiente. Pero él tiene un proceso. Y él, el ser primer ministro, lo protege mucho de ese proceso. Entonces, creo que aquí la democracia más importante, uno de los países más estabilizadores o más importantes de la región del Medio Oriente, se encuentra atrapado en elecciones tras elecciones, empantanado porque nadie tiene mayoría. Mire el grado de fragmentación que esto ocasiona. Estoy hablando de Israel, al cual nosotros tenemos una fuerte comunidad aquí y el cual, yo quiero que ustedes sepan, que Israel jugó un papel importante en nuestro proceso de negociación con los Estados Unidos. Y yo siempre creo que nuestras futuras generaciones tienen deuda con los países que se la rifaron con nosotros. Le doy un ejemplo nada más. La primera ministra de Israel autorizó un viaje del general Torrijos desde Tel Aviv a Libia. Una ruta nada. No, íbamos a hablar con Gaddafi y ella sabía y ella nos dio la orden. Vaya para adelante. Golda Meir nada más. No. Mire las clases de dirigentes, y por eso yo tengo una gran estimación por el pueblo de Israel. Igual creo que Palestina debe tener su propio Estado. O sea, una cosa no me lleva a la otra, pero Israel es un país importante. Y observe esto. Esta división que usted ve en Israel es como lo que usted está viendo en el resto del mundo. Por ejemplo, ayer vi en algunas redes una discusión que a mí me parece tonta. Si lo que hizo Bukele es lo mejor o lo peor, entonces la gente se vuelve anti-Bukele o pro-Bukele. Usted mire la política exterior como es. ¿Por qué nosotros le traímos ese tema? Porque ese tema es una expresión, ¿no? Sí, de las nuevas realidades que están surgiendo. Cuando las estructuras se colapsan, y El Salvador es una estructura colapsada, no es que el señor Netanyahu, Bukele lo ha resuelto, no. Usted tiene que conocer la historia de El Salvador. Esto es una historia violenta, no comenzó con él. En el año 32, 30 por allá, más de 30.000 personas fueron asesinadas brutalmente. El Frente Farabundo Martí nace de ese proceso como dirigente panadero. Era panadero, un dirigente de lo más importante. Bueno, el Frente Farabundo Martí. ¿Y qué pasó? El partido Arena, la derecha, Salvador ha pasado por... Además hay el himno de Arena, que ya va a darse cuenta... toda una historia de una oligarquía que controlaba el país en forma... Es más, yo le decía que a finales de los años 80, El Salvador tenía 4 millones de deuda externa. Sí. Porque no invertían. Nada. Más invertían las 14 familias que eran las dueñas. La revolución se produce por eso.
Y cuando gente patriótica, Napoleón Duarte, Ungo, Guillermo Ungo, salen a la luz pública, en combinación con militares progresistas, se produce una especie de apertura. bueno, Fue Calderón cerrado. Sol, Fellín Cristiani, que son los que desde Arena entendieron de que si tú no jalabas te sentabas con los otros, pues no ibas a lograr absolutamente nada. Y la posibilidad de un acuerdo político con El Salvador fue frustrado por esa intervención de Cuba que armó a los guerrilleros con más armas de las que tenían. Y el último esfuerzo que hicimos con, bueno, ahí está el teniente, el capitán Camargo, el mayor Camargo, que puede confesar ustedes. Nosotros, Camargo y yo, nos reunimos en Nicaragua con ellos para exponerle el último plan de Carter para una negociación. Lo echaron por tierra porque le habían metido armas hasta el cuello a los guerrilleros y lo que pasó fue una masacre. Lo que ustedes vieron. Bueno, ese es el país que quedó fragmentado, hubo la negociación y es un país en el que hay sectores ampliamente dominados por el crimen organizado. Amplísimamente. Y la pobreza extrema en El Salvador. Este señor Bukele no tiene un plan para enfrentar este problema. Bueno, es que es un país cuyo principal ingreso son las remesas que mandan los salvadoreños que están expatriados, trabajando de limpiadores, de todo tipo de cosas en los Estados Unidos. Te dice si el país ha funcionado o no. Y entonces hay mucha gente que cree que el problema de los países nuestros es un problema de un hombre fuerte o una mujer fuerte. No. El problema de nuestros países, y mire siempre el problema de El Salvador, es si la democracia, que es el único sistema que ha probado que funciona, y el capitalismo en cualquiera de sus formas de desarrollo, ¿no?, tiene la capacidad de entrelazar a todas las fuerzas para impulsar un desarrollo más armónico. Ese es el tema en discusión. Ese es el tema en discusión. Este señor lo que ha hecho es centralizar el poder en manos de una sola persona. Las decisiones son de él, no son del pueblo. Él consultó a alguien para la reforma. Usted en Panamá nos dice que usted quiere que le consulten quién ponen de fiscal o de juez. Bueno, este caballero con la mayoría no le importó. Más, ayer nos dijo a todo el mundo que venía más cambio. Que venía, hoy lo dijo. Porque él es un bárbaro. Bueno, ese país no está en la línea correcta. Además, el mundo internacional lo va a aislar. Esa es la verdad lo que va a pasar, ¿no? Cuando usted ve a Kamala Harris, que es la responsable del gobierno del presidente Biden, emitir criterios en contra de lo que está haciendo Bukele, ya usted sabe lo que viene. Entonces es así que usted lo tiene que mirar. No se ponga en la silla de Bukele, ni usted es salvadoreño, usted es panameño. Mire lo que está ocurriendo en El Salvador para que no vea lo que está pasando en Panamá. Y fíjese, le hablo de Colombia. Exacto. Para introducirle COVID. En Colombia ayer, la positividad en Colombia fue de 21%. 21%. Hubo 464 muertos por COVID, sin hablar de los muertos que hubo en las calles. En las calles, que el señor Duque nos dio a nosotros que era uno, y después ahora resulta que son 18 y un policía murió. 19. 19 y un policía o dos murieron y 17, entre ellos jóvenes que fueron asesinados brutalmente con tiros en la cabeza. ¿Sí? Bueno, Colombia renunció el ministro del Tesoro, Carrasquilla, se llama Alberto Carrasquilla, renunció. No es que él renunció, lo renunciaron. Sí. Y entonces el gobierno del señor Duque ha perdido capacidad de gobernabilidad y ahora propone una reforma que no satisface los intereses financieros del país y queda Colombia atrapada en una doble guerra, o una triple guerra, o una guerra múltiple, como usted la quiera llamar. Y eso está durmiendo. Eso quiere decir que usted está a favor de Duque, en contra de Duque. No, es que hay que entender ese fenómeno, porque para nosotros esta situación en Colombia se puede traducir en una masiva migración hacia Panamá, en un incremento del narcotráfico, porque cuando los gobiernos no están como Colombia, bueno, ¿por qué tenemos tanta droga en Panamá? Porque Colombia está triplicado su nivel de producción de droga. Y entonces la droga viene aquí, ya no se va, sino que se queda. Se queda. Y entonces hay tumbe, hay gente que usa más droga. Es un problema para nosotros. Bueno, por eso estudiamos Colombia. La propia crisis anímica de las personas con el encierro está provocando que la gente tome más drogas también. Y si usted se va al otro lado, Costa Rica, ayer hablaba con un periodista del Panamá América, que tiene una buena percepción de lo que está ocurriendo en Costa Rica. Y me estaba contando está haciendo un estudio sobre el caso de Costa Rica. Costa Rica, que estuvo mejor que nosotros, Costa Rica hoy tiene 10 veces más casos positivos que nosotros, claro, activos, perdón. Activos.
¿Cuántos casos activos tiene, Fernando? Ok, ya voy de una vez. El caso de Costa Rica. Costa Rica hoy tiene 47.919 casos activos. Y mire cuánto tenemos nosotros. Nosotros tenemos 3.868 casos activos. Entonces él me estaba contando que en Costa Rica la gente anda por ahí sin máscara. 5.685 nuevos casos ayer en San José. Y andaba sin máscara, anda sin máscara. ¿Por qué? Porque el gobierno, digo, apostó a que era mejor tener la economía abierta que tener la economía cerrada. Y ahora han tenido que cerrarse. Entonces aquí viene usted las consecuencias de esto. Nosotros apostamos a educar a nuestro pueblo. Y en la frontera usted encuentran gente nuestra con más máscara, pero no suficiente. Por eso usted ve dónde están las principales provincias de mayor contagio en Panamá. Chiriquí. Chiriquí, Bocas del Toro. Sí. Ahí mire lo que nosotros queremos transmitirle. Nosotros no podemos bajar la guardia. Nuestros números son buenos. Los números de Colombia son malos. Y miren la advertencia que están haciendo los científicos del mundo. Por eso me llama la atención esta decisión de este gobernador de Santis. Bueno, él siempre ha sido así, de atorrante, ¿eh? Totalmente. Él es así, ¿no? Los científicos están llamando la atención sobre el peligro que significa la situación de la India y la situación de Brasil, por las variantes que pueden estar generándose y por la velocidad de contaminación de esas variantes. Si usted me da la cifra, Fernando, en el día de ayer, ¿cuántos casos tuvimos? Ayer en el mundo hubo, en el mundo estamos ya con 154.514.656 casos totales. Hubo 3.244.188 fallecidos. Hay 33.394.344 casos activos. El mundo tiene una tasa de letalidad de 2.10. Nosotros tenemos una letalidad en Panamá de 1.71. Ayer tuvimos 6 personas fallecidas, entre ellas 2. Ahora le hablo un poco sobre esto, pero lo que le estoy planteando, fíjese la situación de Colombia y Costa Rica, ¿no? Ahí. Fíjese la situación de Venezuela y en el medio un conflicto militar en la frontera, Sí. que a su vez produce enfrentamientos y produce muertos de ambos bandos. Fíjese el conflicto político general de Colombia, generalizado. Mañana hay otro llamado a huelga y esta huelga va a continuar porque hay problemas más de fondo. Fíjese lo que está pasando en Perú. De acuerdo a la encuesta Ipsos, Castillo lleva 9 puntos sobre la señora Fujimori, todavía con un 20 y tanto de % de gente sin decidir el voto. Entonces, y la situación de Perú, en el plano, digamos, de salud pública, en el plano de economía, en el plano de la unidad, en el plano de la fragmentación, quien gane de ellos dos, cualquiera de los dos que gane, y es muy temprano para decidir, estamos apenas, falta exactamente 30 días para el proceso electoral, aproximadamente, falta un día más, son 31 días que faltan. Fíjese que cualquiera de los que gane se va a enfrentar con un parlamento, un senado unicameral, fragmentado en 11 bancadas. Oh. No olvidemos que Perú, Colombia, Chile, México y Panamá son los únicos, y Brasil obviamente, son los únicos países de América Latina que tienen grado de inversión. Pero Esta pandemia... Colombia ya lo perdió. Lo perdió. Es decir, Perú, en esta pandemia lo puede perder tanto Perú como Colombia como Chile. y nosotros. Y nosotros. Nosotros podemos perder, no nos engañemos. Todo depende de los números que tenemos. De acuerdo a las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, de las empresas de grado de riesgo, uno de los pocos países que puede salir con grado de inversión de este desmadre que tenemos es Panamá. Sí, todos los demás van a perderlo. Los demás están, ya Colombia Técnicamente en lo el perdió. trader que se está ocurriendo en el mundo, los traders que son los que Realmente los que compran y venden. ya no tiene grado de inversión. Los bonos de Chile cayeron vertiginosamente su valor. Igual está pasando en Argentina. Sí. La situación en Argentina, la inflación, el desempleo, la pandemia, los enfrentamientos políticos, la división. En Brasil, ¿qué está ocurriendo? Bolsonaro está perdiendo cada vez más poder y Lula comienza a surgir. Lula se va a reunir con la fuerza, ya se ha hablado con varios dirigentes de los diferentes partidos y está para una reunión con el embajador ruso porque el ente regulador de Brasil rechazó las vacunas rusas. Mira qué clase de situación estamos manejando cuando Chile
en manos de un presidente de la derecha, pero inteligente, está usando la vacuna rusa y china. Claro. Porque las vacunas chinas son varias. Perú, ¿qué está usando Perú? Entonces, todas estas cosas, uno las tiene que ir pesando, porque fíjense lo que está pasando en el mundo. El vertiginoso levantamiento de la economía china y el de los Estados Unidos ha provocado un resurgimiento y una especie, el optimismo en los Estados Unidos, en el consumidor, ha subido enormemente. Se encuentra casi prácticamente en más del 60% de la población norteamericana se siente optimista con respecto al futuro y Biden. Las comparaciones entre Biden y Trump son todas favorables a Biden. A Biden. Lo que no quiere decir que no hay problema en los Estados Unidos. Lo que quiero decirle con ello es que los precios de la materia prima están subiendo en forma vertiginosa. Le cuento nada más, por ejemplo, que los cereales han subido de precio en 220%. La soya también. El cobre. Pregúntele a todos sus dirigentes políticos. El cobre ayer terminó en 4,53 la libra. Recuerda que hace 2 años estaba en 2 y tanto. ¿Se acuerda, Fernando, cuando nosotros dábamos las cifras? Que estaban 1,90. Bueno, 4,53 el cobre. Y piense entonces usted cuánto nosotros recibimos de ese cobre. Entonces, todas estas cosas se las estamos contando porque tienen un efecto en nosotros. Hoy, por ejemplo, parece un titular interesante en el Metro Libre. Actividad portuaria se impone al coronavirus. A pesar de todo, a pesar de los pesares, nuestro sistema logístico, el canal, los puertos, tal como lo expresa el director de la Marítima, Arauz, lograron mantener no solo la competitividad, sino manteniendo sus actividades creciendo en medio de esto. El puerto y el canal y el sistema logístico nosotros es un ejemplo de lo que Panamá puede hacer. Entonces, ese es el camino. Nosotros sabemos cómo hacer las cosas. Esto no lo vamos a hacer con dirigentes mesiánicos. Esto lo vamos a hacer con calma, con un grado más elevado de unidad, sí. De consultas, sí. De consultas políticas partidarias, pero no nos engañemos. Esto no se hace con gremios. De respeto a los sectores importantes de este país, al sector privado, al sector obrero, a los magisterios. Pero los maestros y profesores que en el pasado fueron los actores más importantes de los cambios, hoy no entran al debate profundo. Me acaba de mandar un chat el rector de la universidad hablándome del aporte de la universidad, lo voy a leer, sobre la Caja del Seguro Social. Pero la Caja del Seguro Social, Fernando, es un tema que tenemos que abordar abiertamente, pero no lo podemos hacer con el nivel de malo que nos está haciendo. Y finalmente quiero agradecerle a los periodistas con que ayer pude la oportunidad de conversar sobre todas estas cosas. Es interesante la serie que se está publicando en La Estrella de Panamá. Preste la atención, ¿no? Todos tenemos la responsabilidad de ser serios, o de ser más objetivos, o de ser veraces, porque de eso se trata la información. A la vuelta vamos a hablar de COVID, vamos a ver cómo estamos en el sistema de vacunación, vamos a ver lo que está pasando en la política panameña, para ver cómo todo esto encaja. Para hacer transformaciones se requiere una fuerza hegemónica o una fuerza motriz con la suficiente capacidad a la velocidad adecuada para impulsar el cambio. Así es.